de nuestro barquero, de nuestro conductor para... mira cómo nos va a enganchar. Así es como se trabaja en el mercado flotante. ¡Ah! Aquí, thank you. Oh, sí, nos agarró, muy bien. Aquí atrapan a los clientes literalmente. Thank you. Hola Gordelios, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy estamos en Doem Sawak, uno de los mercados flotantes de aquí de Tailandia. Esta es una de las atracciones turísticas más populares de este país y es que aquí por años se ha realizado comercio a través de las vías fluviales. Por supuesto, Bangkok no es una excepción porque es una ciudad atravesada por uno de los ríos más importantes del país, que es el río Chao Phraya, y alrededor de toda la ciudad hay muchísimos canales. Estamos en el canal más largo de todos, construido a mano hace 200 años y lleno de tienditas que podemos explorar. Y más allá de eso, una peculiaridad que tiene esta ciudad, y es que aquí en el floating market o en el mercado flotante podemos encontrar venta de cualquier cantidad de objetos, pero en lanchas, incluso también de comida. Yo estoy súper emocionada de poder explorarlo y de que para ustedes, para muchos de ustedes, sea la primera vez de ver este mercado flotante, y para los que ya han estado aquí, actualizarlos y que puedan descubrir cómo está en 2022, así que acompáñenme en este nuevo video. Un barquito como este cuesta aproximadamente 400 bahts por persona, unos 15 dólares más o menos, y podemos ya ir viendo, mira, ventas a lo largo del río, una casa donde hay pad thai, una casa, esta creo que se ve bien particular, no es ningún restaurante. La verdad es que mis primeras impresiones es que esto está súper vacío. En fotos y en la mayoría de los videos turísticos, este mercado se suele ver con muchas lanchas que chocan entre sí, pero nos estaba diciendo nuestra guía que esto ha cambiado mucho desde los últimos 2 años por todas las restricciones que hubo, por lo que vivimos en el mundo entero. Entonces, sin duda alguna, el turismo bajó en Tailandia y afectó muchísimo a lugares turísticos como este mercado flotante, en el cual pues creo que no hay tanta actividad, o no sé si iremos a otra zona, pero vamos a verlo en este video. Hello. Wow, mira, por aquí tenemos un vendedor de helado de coco. Yo quiero uno. ¿Quiere parar? Sí. Wow, qué rico. Vamos a comprar un helado de coco aquí en el floating market, pero mira qué delicia. Él lo sirve en un coco. Thank you, Kapunka. Wow, este es el helado de coco más bonito que me he comido en todo mi viaje por Tailandia. Kapunka, thank you so much. Mira qué belleza. Está en un coco y adentro le puso maní y arroz pegajoso. Vamos a probarlo. Sí, se ve delicioso. Yo creo que este es el sabor de infancia de muchos tailandeses, ¿no, Samantha? El sabor de infancia de muchos tailandeses, sin duda alguna. Y algo que me llama full la atención es que aquí a este lado le ponen arroz. Eso nunca antes lo había visto. Súper rico esta primera comida que hemos probado aquí en el mercado flotante. Estamos llegando a otra zona. Vamos a ver qué conseguimos aquí. ¡Wow! ¡Esto es inmenso! ¡Mira! ¡Wow! Yo pensé que esto no iba a estar activo, pero está muy activo. Samantha, hay bastante gente aquí vendiendo. Ay, desde la mañana, a la primera hora, empieza desde las 6.
Empieza desde las 6. Bueno, les presento a Samantha, ella es mi guía del día de hoy y me ha estado ayudando. Termina a las 12. Me ha estado ayudando con todo y sobre todo con esos datos que son súper importantes. Este mercado comienza a las 6 de la mañana y está activo hasta las 12 del mediodía. Entonces eso es súper importante de saberlo antes de venir para acá. Wow, y la verdad es que es una experiencia súper bonita. Hay toda clase de ventas, mira, comida, incluso adentro de los barquitos tienen sus propias planchas. También tenemos souvenirs y esto me encanta. Puedes bajarte, subir esas escaleras y entrar a un mini bazar. Es como un mercado de ropa. ¡Wow! Mira, hasta una culebra. No, yo con eso paso y gano. Además, esa culebra se veía demasiado grande. Creo que aquí hay un montón de atracciones para turistas y sí te voy a decir algo. Está bastante vacío y pues eso me causa mucho dolor porque yo sé que durante estos 2 años Tailandia ha sido muy afectada porque una de sus principales actividades económicas es el turismo. Y ver esto tan diferente a como uno lo ve en los videos es un poquito así como que te rompe el corazón. Pero también me siento bien de estar aquí. Mira, por aquí hay una cocina en barco en la cual te hacen pad thai. También me siento bien de estar aquí, pues, apoyando la economía local. Mira, ella tiene un puesto de souvenirs, vende desde abanicos, abanicos pequeños, abanicos grandes. Por aquí tenemos más barquitas. Por aquí viene otra llenas de turistas gordelias que van probando los pinchos. Y miren qué lindos los sombreros. Esos son sombreros de estilo vietnamita. ¡Oh! Ella tiene el sombrero de vivir en el futuro, que es un abanico y a la vez se convierte en sombrero. Mucha ropa. ¡Wow! Mira ellos la barquita que tienen con sombrillas. También está súper bonito. Ella también se va comiendo su helado de coco. Yo creo que esto es un indispensable si algún día vienen para acá. O sea, si vienes a Tailandia y no pruebas el helado de coco o el té thai, yo creo que no viniste para Tailandia. Me encanta que venden muchos souvenirs de todo tipo. Mira, ya tiene rompecabezas, carteritas. Por aquí tenemos huevos. Señora, espero que no tenga huevos centenarios. Gracias. Y mira cómo se abren paso los canales para poder meternos por ahí y ver las tiendas. Esto se ve súper grande. Samantha, ¿qué tan grande es el mercado flotante? Es como 3 canales, ¿sí? Unas 400 tiendas pueden encontrar aquí. ¡Wow! ¿400 tiendas? Sí, sí, es fácil porque lo que hemos pasado por los canales es una parte del mercado. Luego tenemos tiempo para caminar a lo largo a ver... ¿Podemos bajarnos? Sí. Para regatear, que es arte típico de aquí. El regateo es una práctica súper común en Tailandia. Yo te confieso que no soy buena regateando, ni me gusta regatear, porque es que en mi país no se hace, pero aquí es súper común, ya lo he intentado. Es obligatorio, ¿verdad? ¿No es ofensivo? No, eso es como arte, uno ofrece y al final el precio que estén contentos a los dos. Ok, o sea, le podemos regatear a cualquier Vamos a practicar. ¿Vamos a practicar? Ok, vamos a practicar. Hello. Perdón, menos las imágenes de Buda que no se puede sacar de país, ¿eh? Okay. Los demás se pueden. Oh, ¿de verdad? Imágenes de muy importantes. Lo venden, pero ustedes no pueden sacar de país. Eso no lo sabía. O sea, si yo me quiero llevar esta imagen Buda, no puedo. No se pueden. No se pueden. Tamaño que sean. Qué dato tan interesante, gracias por darme ese dato porque yo no lo sabía y estaba así como a punto de comprarme mi imagen Buda. How much? 100 baht. 100 baht. 100 Este baht. es el Buda de la felicidad. Wow, ya me lo dijo en español. 100 baht. Thank you so much. Gracias. Okay. Este es el Buda de la felicidad. Yo quiero mi imagen Buda, que es el que está en postura de meditación, pequeñito. ¿No lo tendrá? อันนี้การันดี150 150. Oh, ok. Yo creo que voy a comprar uno de la felicidad para dejarlo de recuerdo. magnet How much this one? 100. 100 And for me? yes Best price? best price แล้ว Best You have price? Thai people I said best price yes Really? Yes. You don't have a best price for me? best price ฮัลโหลพูดตะโดดสิ 50.
Ôi, ¿No? ¿Not 50? La dot, hay menos. Ajá. La dot, Si me llevo los dos, la dot. how much for both? 250 a 200. 200, de 250 a 200. la No, yo nada más quería el chiquito. 50. 50 ขาย No ไม่ได้ 50? ไม่ได้ Oh, ไอ okay. เซตเซียนบัตรเนี่ยเมนูแล้ว Viste, yo soy muy mala regateando. Te lo dije, Samantha. Yo no puedo. A mí siempre me dicen que no. Vamos a otro puesto a ver si lo logramos. Capunca. Capunca. Oh, ¿qué dice? Dice que es la más barata ya. Ah, ok, que no lo voy a encontrar más barato, ok. Mira, me gustan estos puestos porque ellos viven frescos. Yo pensé que me iba a encontrar aquí con muchos zancudos, pero la verdad es que no. Y eso que no me puse el spray antimosquitos, pero aquí uno tiene que estar así como ventilador, como pajarito en grama, viendo a los lados, porque hay ventas de lado y lado. Wow, ella tiene unas teteras, mira esas tacitas, qué espectaculares. Yo no sé dónde pararme, me gusta todo. ¿Tú tienes un puesto favorito? Todos, cualquiera. Todos son mis vecinos. No eliges uno. Por aquí tenemos bufandas que dicen seda tailandesa 100%. Mira, yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo ya he comprado todos los souvenirs. ¡Wow! Esos barquitos están bonitos. A ver, párenme aquí. Tiene un ¡Wow! Mira la maniobra de nuestro barquero, de nuestro conductor para... mira cómo nos va a enganchar. Así es como se trabaja en el mercado flotante. ¡Ah! Aquí, thank you. Oh, sí, nos agarró. Muy bien. Aquí atrapan a los clientes literalmente. Thank you. I like the little boat. barquito, ¿no? Yes. Smaller. How much? Mira la práctica con la calculadora. Si ustedes no tienen como Google Translator o no entienden a las personas, esto es lo máximo. En la calculadora te ponen el precio y eso es todo lo que necesitas saber. This 150 for me, your best price. Best price 120, 100 for me. Ok, 100. Vendido por 100 bellísimos bats. Lo logré, Samantha. Lo logré. Regateé. Ok. Aquí tenemos los más bellos 100 bahts de toda Tailandia, mira, bien regateados. Mira, su dinero es sagrado, lo van a tocar todos como sagrado. Wow, Capunca. La primera El primer, aquí se acostumbra que el primer cliente da suerte. Exactamente. Creen que te da Su dinero suerte, ¿verdad? lo tocan en todos los productos. Thank you. Good luck. Good luck. Buena suerte para ella. Mira qué bella. Es una muñequita rosadita con un traje muy lindo típico tailandés y va en su barquita flotante así como yo voy aquí. Nos acabamos de bajar y estoy impactada porque nos reciben muchos vendedores, pero con animales. Hay uno que en su mano tiene un mono chiquitito, una cría de mono, otra mujer con una culebra albina gigante. Eso no me gusta porque yo sé que esos animales pues probablemente han sufrido al haberlos sacado de sus hábitats. Creo que eso fue lo único que no me gustó de este mercado flotante. De resto, es una experiencia que todos debemos vivir. Está súper interesante. Por ahí viene una barquita. Y sí hay muy poco turismo, no es nada parecido a lo que había visto, ni en videos ni en fotos en los que todas las barcas chocaban de tanta cantidad que había aquí. ¡Wow! Mira qué bonito lo que me regaló mi guía, son panquequitas de coco y qué manera tan bonita de servirla. Aquí usan muchísimo la hoja de plátano para decorar los platillos, a veces te la ponen simplemente de manera rectangular, estirada en un platito y arriba te sirven algo como el delicioso pad thai, por ejemplo.
pero nunca la había visto así en forma de barquito. Y pues solo aquí en el mercado flotante. ¡Wow! Espectacular. Te prometo que las comidas con frutas aquí en Tailandia son algo increíblemente delicioso. Y el coco no es la excepción, me encantan. Divinas, gracias. Gracias. Bueno, y como buena gordelia yo voy a terminar este recorrido con lo que más me gusta. Mira, mango sticky rice. How much? 50 baht. 50 baht, okay, what? 60. Okay, one please. Por 60 baht ya van a ver este platillo tan delicioso que yo amo. Thank you. Aquí está el platillo que a mí más me gusta de toda Tailandia, el mango sticky rice. Es mango pegajoso. Miren qué bonito lo prepara ella, de color rosado, color morado, color verde, el tradicional blanco. Por aquí tenemos un recipiente que tiene leche de coco y esto lo que hacemos es abrirlo, se lo derretimos aquí al arroz, se lo ponemos al arroz y ahora mira, wow, mira, esto viene del futuro, un tenedor cuchara, cuchara no, cucharador. ¿Cómo le podemos decir cucharador? Déjenlo en los comentarios. Algo que me gusta de este mercado es que siento que no están abusando con los precios. Un mango sticky rice por 50 bahts está bien. Ese es el precio que lo sueles encontrar en la calle también. Y mira, agarras un pedacito de mango con arroz. Lo amo. Señora, ¿usted no quiere ser mi mamá tailandesa? Adoptarme por unos días y tenerme en esa barquita para comer mango sticky rice, desayuno, almuerzo y cena. El que se está preguntando si esto vale la pena probar o no, wow, es una delicia y creo que este es el mejor mango sticky rice que he probado en todo mi viaje y créanme, he probado bastantes mango sticky rice. Es curioso para mí porque en Venezuela arroz con mango es una frase así como despectiva. Cuando algo está desordenado, algo es muy loco, dicen, ay, eso está como un arroz con mango. Yo creo que allá no se imaginan que esto lo comen aquí en uno de los 49 países de Asia, pero sí, en Tailandia el mango sticky rice, wow, no, es una delicia. Yo tengo que terminar este video para poder disfrutarlo con esta vista del mercado flotante. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal, coméntame si te impresionó este mercado, si ya lo conocías, qué comprarías, qué te gustó de este video. Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que veas o que yo publique un nuevo video y me despido. Con besitos gordelios, me quedo disfrutando de mi mango sticky rice. Gracias.